Hola y bienvenidos a esta sesión de mentoría. Hoy vamos a coger todo ese ruido, todo ese caos que siempre rodea a los mercados financieros y lo vamos a transformar en una estrategia atemporal. Básicamente vamos a construir desde cero y paso a paso los cimientos del inversor inteligente. Y claro, para construir unos cimientos verdaderamente inquebrantables, hay que ir a la fuente original. Hablamos de Benjamin Graham. Este es el texto que sirvió de brújula, literalmente, al mismísimo Warren Buffett. Es pura lógica diseñada para sobrevivir a cualquier tormenta financiera. Y observemos esta cita de Buffett porque encierra un alivio inmenso para cualquier principiante. No hace falta tener un coeficiente intelectual de genio para triunfar en esto. Para nada. El factor verdaderamente decisivo es contar con una infraestructura intelectual sólida y, por encima de todo, una disciplina emocional de hierro. Así que nuestra hoja de ruta hoy se basa en estos 5 pilares. Primero, inversión frente a especulación. Segundo, 2 caminos para invertir. Tercero, fondos de inversión. Cuarto, psicología del mercado. Y quinto, el margen de seguridad. Vamos a ello. Empezamos por el pilar número 1. Inversión frente a especulación. Esta es la línea de salida absoluta de cualquier educación financiera que se precie. La diferencia aquí es como el día y la noche. Quien especula está atrapado en una mentalidad de casino. La cotización diaria es su oxígeno y al final está jugando contra la casa, por lo que está condenado a perder a largo plazo. Por el contrario, el verdadero inversor se ve a sí mismo como propietario de un negocio. Construye riqueza de forma sostenible porque basa sus decisiones en el valor real de la empresa, asegurándose de que las matemáticas siempre estén a su favor. De hecho, Graham nos dice que la verdadera inversión exige cumplir a rajatabla 3 cosas. Primero, un análisis exhaustivo de la empresa. Segundo, una protección clarísima y deliberada frente a pérdidas graves. Y tercero, ojo a esto, aspirar a resultados adecuados. Nada de rendimientos mágicos ni extraordinarios. Si una operación no cumple con estos 3 requisitos, no es inversión. Es, simple y llanamente, especulación. Pasamos al punto número 2. 2 caminos para invertir. Una vez que tenemos claro qué es la inversión real, toca decidir cómo la vamos a ejecutar. Y aquí llega una pregunta crítica que todo aquel que empieza tiene que hacerse. En la estricta filosofía de Graham, no hay grises. Intentar quedarse a medias en un terreno intermedio es la receta perfecta para el fracaso. Hay que tomar partido. Por un lado, tenemos al inversor emprendedor. Es un camino activo, agotador, que exige casi la misma dedicación que dirigir una empresa a tiempo completo. Pero, por otro lado, está el inversor defensivo. Este es un enfoque pasivo que prioriza la sencillez. Ahora bien, exige un ascetismo emocional tremendo, porque hay que tener la disciplina de literalmente sentarse y no hacer absolutamente nada mientras el mercado enloquece a nuestro alrededor. Y sinceramente, esa es una de las tareas más difíciles del mundo. Vamos con el pilar número 3. Fondos de inversión. Para quienes deciden tomar esa ruta defensiva y estoica, hay una herramienta que es sencillamente perfecta. Los fondos indexados son el sueño dorado del inversor defensivo. ¿Por qué? Porque ofrecen una diversificación masiva y permiten que el patrimonio crezca en piloto automático. Al delegar la cartera en un índice, nos olvidamos de la necesidad de estar vigilando las pantallas todos los días. Curiosamente, en esta carrera de fondo, se gana precisamente por negarse a correr. Lo que nos lleva al pilar número 4, psicología del mercado. Aquí entramos en el terreno más pantanoso de todos, el mayor obstáculo de la inversión. Es fascinante y a la vez un poco aterrador descubrir que nuestra propia biología es el peor enemigo de nuestro bolsillo. Cuando las acciones se desploman, el cerebro reacciona con el mismo pánico primitivo que si nos encontráramos con una serpiente de cascabel en mitad del campo. Y de golpe se activa la respuesta de luchar o huir. Y cuando las acciones suben, nos da un subidón químico tremendo y nos volvemos adictos a intentar adivinar qué pasará después. Son instintos de supervivencia básicos, sí, pero resultan desastrosos para las finanzas. Entonces, ¿cómo neutralizamos este autosabotaje biológico? Pues con automatización y con algo llamado contrato de propietario de inversiones. Es un documento físico en el que uno firma y se compromete por escrito a no vender movido por el pánico. Puede sonar un poco extremo, la verdad, pero cuando la biología juega en nuestra contra, atarnos las manos a nosotros mismos es la mejor defensa. Y por fin llegamos al punto 5, el margen de seguridad, el arma secreta, la lección magistral que corona todo este temario. Pensemos por un momento en cómo se diseña un puente. Si los ingenieros lo construyen para soportar 30.000 kilos, luego solo van a permitir el paso de camiones que pesen 10.000 kilos como máximo. Esa diferencia gigantisca, ese por si acaso, es el margen de seguridad. En las finanzas pasa exactamente lo mismo. Al comprar un activo con un descuento masivo sobre su valor real, se elimina de un plumazo la necesidad de tener que adivinar el futuro perfectamente
El mejor ejemplo histórico de esto es la operación con el Washington Post en 1973. Pensemos en comprar un activo que tiene un valor real de 400 millones de dólares pagando apenas 80 millones. Con un descuento así, el riesgo de equivocarse se reduce casi a cero. Es la pura matemática trabajando a favor de la rentabilidad. Porque el riesgo, al final del día, es simplemente una combinación a partes iguales de dos ingredientes: probabilidades y consecuencias. Ese margen de seguridad es nuestro escudo definitivo. Es lo que absorbe las consecuencias de un mal cálculo, de la mala suerte o de las locuras transitorias de la economía. Garantiza que el patrimonio va a sobrevivir pase lo que pase mañana. Así que para ir cebrando este análisis nos damos cuenta de que pretender adivinar qué va a hacer el mercado es sencillamente una ilusión. El verdadero mercado que hay que dominar siempre ha estado dentro de nuestra propia cabeza. Por tanto, la gran pregunta final queda en el aire. ¿El éxito financiero consiste en predecir el futuro o en dominar nuestro propio comportamiento? La teoría la tenemos muy clara, pero a la hora de la verdad, cuando todo el mundo entre en pánico, ¿tendremos la fortaleza mental suficiente para no hacer absolutamente nada? Bueno, imaginemos por un momento el año 1950. Un joven de apenas 19 años cae totalmente fascinado ante un libro de finanzas que acaba de publicarse. Y, a ver, ese joven era Warren Buffett, Casi nada, ¿eh? ya ves, y hoy, décadas después, sigue afirmando de manera categórica que ese texto es sencillamente el mejor libro sobre inversión jamás escrito. Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo, soy vuestra anfitriona y aquí me acompaña nuestro experto de siempre para desgranar todo esto. Porque la pregunta es evidente, o sea, ¿qué fórmula mágica esconde esta obra? Hola a todos. Y sí, es que si rascas un poco, solo un poco, la superficie de El inversor inteligente de Benjamin Graham, te das cuenta de una cosa brutal. Y es que el mercado moderno nos está vendiendo la moto. Totalmente. Wall Street ha construido una mentira gigantesca sobre lo que significa realmente invertir. Así que hoy, con nuestras fuentes sobre la mesa, que incluyen la obra cumbre de Graham, el prefacio del propio Buffett y los comentarios del periodista Jason Zweig, vamos a desmontar ese engaño. Eso es. Nuestro objetivo de hoy es doble. Primero, definir qué hace a un inversor verdaderamente inteligente. Y segundo, que esto es clave, levantar un muro inquebrantable entre la inversión real y la pura especulación. Y fíjate que es un terreno donde la mayoría de la gente entra con ideas completamente equivocadas. El prefacio de Warren Buffett arranca cagando directamente el mayor de los mitos, que es esa creencia de que para multiplicar tu dinero necesitas, no sé, un coeficiente intelectual estratosférico. O un talento matemático fuera de lo normal, claro. Exacto. O algún tipo de información privilegiada. Pero la realidad que plantea es muy distinta. Lo que se necesita de verdad es una infraestructura intelectual firme y sobre todo una disciplina emocional de hierro. Claro, es que la gente se imagina a estos genios de las finanzas resolviendo algoritmos complejísimos en pizarras de cristal. Pero cuando lees los comentarios de Zweig sobre la vida del autor, sobre Benjamin Graham, te das cuenta de que su filosofía no nació de la abstracción académica, para nada. Nació de un trauma. De un trauma familiar brutal, sí. Parece el guión de una película de época, la verdad. Totalmente. La historia de sus orígenes lo explica absolutamente todo. A ver, él nació en Londres como Benjamin Grosbone y su familia migró a Nueva York. Y durante un tiempo vivieron el sueño americano en una casa espectacular en la Quinta Avenida. O sea que tenían dinero. Tenían mucho dinero. Pero en 1903 su padre falleció repentinamente y la familia se precipitó hacia la pobreza más absoluta. Y su madre, Dorothy, desesperada por salir de esa miseria, pues cometió un error fatal. Abrió una cuenta de margen en bolsa. Buf, o sea, pidió dinero prestado para operar en acciones. Eso es, buscando el pelotazo rápido. La receta perfecta para el desastre, vamos. Y el desastre llegó. Llegó el pánico financiero de 1907 y el mercado barrió con todo. Dorothy lo perdió absolutamente todo. Quedó arruinada y endeudada. Y Zweig rescata una anécdota en el texto que a Graham se le quedó grabada a fuego. Sí, la del banco. Es tremenda esa historia. Estelita, su madre le mandó al banco a cobrar un cheque por una cantidad irrisoria. Y Graham, siendo un niño pequeño, tuvo que escuchar cómo el cajero le gritaba de punta a punta de la sucursal al director, algo así como «Dorothy Grosbaum tiene crédito para cobrar $5 míseros». Madre mía, qué humillación.
Tener que tragar saliva en medio del banco por $5 siendo un crío. Pues esa es la cicatriz. O sea, esa vivencia de la humillación financiera absoluta formó su carácter para siempre. Le infundió un respeto sagrado por el riesgo y una mentalidad hiperconservadora que luego daría forma a toda su obra. Claro, y por eso, cuando Graham define la inteligencia en la inversión, avisa desde la página 1 de que no tiene nada que ver con sacar puntuaciones perfectas en los exámenes de la universidad. Nada de eso. Para él, la inteligencia financiera es un rasgo del carácter. Significa tener paciencia, una voluntad inquebrantable para aprender y un control emocional espartano. Vamos, pensar de forma independiente sin dejarte arrastrar por lo que hace el vecino. Eso es fundamental. Yo tengo una forma de visualizar esta dicotomía entre intelecto y emoción. A ver qué te parece. Pensemos en el diseño de una de esas montañas rusas modernas, gigantescas. ¿Vale? Los cálculos de los ingenieros, los ángulos de caída, la resistencia del acero, todo eso es la infraestructura intelectual del inversor. Es lo que asegura que el vagón no descarrile. Me gusta. Pero la disciplina emocional es una fuerza completamente distinta. Es lo que evita que el pasajero, en medio de la caída libre más aterradora, entre en pánico, se quite los cinturones y decida saltar. Da igual lo perfecta que sea la ingeniería. Si te quitas el arnés a mitad del trayecto porque tienes miedo, pues el desastre está garantizado. Qué buena analogía. Porque en los mercados, las caídas libres son una certeza histórica. Van a ocurrir sí o sí. La disciplina emocional es, literalmente, mantener las manos dentro del vagón y no tocar el arnés. Eso es. Y a partir de esa disciplina, las fuentes nos llevan al siguiente gran pilar: cómo operar sin engañarnos a nosotros mismos. Graham traza una línea divisoria tajante entre la inversión y la especulación, una frontera que la industria financiera actual intenta emborronar todos los días. Claro, porque francamente ganan más dinero cuando especulamos. Muchísimo más. Pero la definición de Graham no deja ningún resquicio. Está acuñada ya en 1934 y dice así, cito casi textualmente: una operación de inversión es aquella que, después de realizar un análisis exhaustivo, promete la seguridad del principal y un adecuado rendimiento. Y remata con una frialdad increíble, ¿eh? Lo que no cumple estos requisitos es especulación. Fin de la historia. No hay zonas grises. Ninguna. Y el análisis que hace el texto sobre cómo el lenguaje moldea esta percepción es fascinante. Graham relata cómo, después del tremendo crack del 29 y hasta el 32, la sociedad entera consideraba que comprar cualquier acción de bolsa era una locura especulativa. El trauma era enorme. Gigante. La gente huía de las empresas. Pero luego llega el año 1948. Las acciones estaban baratísimas. El mercado estaba a punto de protagonizar la mayor subida sostenida de su historia, ofreciendo oportunidades de oro. ¿Y qué decía la gente? Pues que era peligrosísimo, supongo. Exacto. Un estudio de la época demostró que el gran público seguía viendo esas acciones baratas como apuestas de alto riesgo. O sea, estaban mirando por el retrovisor, totalmente condicionados por el miedo. Totalmente. Y la ironía es que años después, cuando esas mismas acciones se multiplicaron y alcanzaron precios peligrosamente altos, donde el riesgo de perder dinero era más que evidente, la sociedad empezó a llamarlas alegremente inversiones. O sea, el lenguaje se manipula para justificar la euforia colectiva. Tal cual. Y ojo, Graham no moraliza sobre esto. Él aclara que especular no es ilegal ni inmoral. Puede hasta ser entretenido. Claro, es divertido. Pero subraya 3 formas en las que la especulación destruye patrimonios. La primera es el autoengaño. Creer que estás invirtiendo cuando en realidad estás apostando. Típico. La segunda es tomártelo en serio. Operar constantemente sin tener los conocimientos necesarios. Y la tercera, y esta es la más destructiva, arriesgar en el juego especulativo dinero que necesitas para vivir. Pero a ver, pongamos las cartas sobre la mesa un segundo. ¿Acaso no hay un componente especulativo en casi cualquier salto hacia adelante que da la humanidad? Si pensamos en tecnología, en empresas emergentes, no sé, en curas médicas, nadie tiene una bola de cristal. Cierto. Toda inversión pionera tiene que ser, por pura definición, una apuesta sobre un futuro incierto. ¿O me equivoco?
No, no te equivocas. Y de hecho Graham y Zweig reconocen esto explícitamente en las notas al pie de la fuente. Admiten que un cierto grado de especulación es el aceite que lubrica la maquinaria de la innovación. Es que si no, no avanzaríamos. Claro, si no hubiera gente dispuesta a jugársela, empresas que revolucionaron el mundo como la Edison Electric Light Company hace un siglo o Amazon en sus primeros días, jamás habrían conseguido el capital para arrancar. El deseo humano de apostar al futuro es natural. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema no es el instinto en sí, es la falta de cuarentena de ese instinto. ¿Cuarentena? ¿A qué te refieres? Sí, a una separación física real. El inversor inteligente no niega su instinto lúdico, simplemente lo aísla. Las fuentes recomiendan que si alguien siente una necesidad casi física de especular, no sé, con acciones de moda o criptomonedas, debe crear una cuenta completamente separada. Ah, vale, entiendo. Una cuenta pequeña que Zweig bautiza de forma muy graciosa como el dinero para tonterías. Y esa cuenta jamás debe superar el 10% del patrimonio total. La regla es estricta. Nunca jamás mezcles la cuenta seria de inversión con la de especulación. Es como quien viaja a Las Vegas, ¿no? Exactamente esa es la idea. Llegas al hotel, dejas el grueso de tus ahorros en la caja fuerte de la habitación, pones un código de seguridad y bajas al casino solo con 100 euros en el bolsillo. Pase lo que pase entre las luces de neón y las mesas de póker, pues tu futuro financiero sigue a salvo en la habitación. Esa es la actitud perfecta. Vale, entiendo la teoría de separar las cuentas, es lógico. Pero en la práctica, ¿dónde nos perdemos? O sea, ¿por qué la gente normal que empieza con buenas intenciones acaba cruzando esa línea y jugándose la caja fuerte entera? Pues porque ignoran al peor enemigo de inversor, que es la presión psicológica del entorno. Y aquí es donde Graham introduce la alegoría más brillante, yo creo, de la literatura financiera. La figura del señor mercado. Ay, el famoso señor mercado. Esa metáfora de que tienes un socio comercial que está un poco, digamos, desequilibrado. Un poco no, está completamente maníaco-depresivo. Graham nos pide imaginar que somos copropietarios de una empresa junto a este señor mercado, que llama a nuestra puerta religiosamente todos los días, para ofrecernos comprar nuestra parte o vendernos la suya. Vale. Unos días, el tipo está eufórico, invadido por un optimismo insostenible y te ofrece precios absurdamente altos. Y otros días está deprimido, ve el fin del mundo y te ofrece venderte su parte por 4 duros. Y claro, el error trágico del especulador es dejarse contagiar por el estado de ánimo de este señor. Eso es. El inversor inteligente hace justo lo contrario. Observa al señor mercado con absoluta frialdad y se aprovecha de él. Le compra cuando está deprimido y le vende cuando está eufórico. A ver, suena muy sensato en un libro de texto. Pero seamos realistas un momento. Dime. Hoy en día, abres la aplicación del banco en el móvil, ves que tus ahorros para la jubilación han caído un 30% en una semana porque hay una crisis global o lo que sea, y el estómago se te encoge. Lógico. Mantener esa frialdad emocional, actuar como si el señor mercado no estuviera gritando en la puerta, a mí me parece casi inhumano. O sea, ¿Graham realmente esperaba que la gente normal actuara como robots ante una pérdida así? Es que Graham no pide que seamos robots. Lo que pide es que cambiemos el foco de lo que estamos mirando. La ansiedad surge porque miramos la cotización, ese número rojo parpadeando en la pantalla, como si fuera el negocio en sí. Y no lo es. Claro, confundimos el precio con el valor. Exacto. Las fuentes insisten muchísimo en que una acción es una parte proporcional de la propiedad de un negocio real que vende productos reales. Piénsalo así. Si tú fueras dueña de una farmacia de barrio, que funciona estupendamente y te da beneficios cada mes, ¿la venderías a mitad de precio solo porque un loco se asoma a la puerta y te grita que tu local no vale nada? Obviamente no. Le diría que cierre al salir. Pues Graham afirma que deberíamos sentirnos así de cómodos siendo propietarios de una empresa sólida, incluso si la bolsa cerrara mañana y no viéramos su precio en 10 años. Vale, de acuerdo. Ignoramos el ruido diario y nos centramos en el negocio. Pero en la práctica, ¿qué nos dicen las fuentes sobre cómo estructurar esto? Porque, seamos sinceros, no todo el mundo tiene el tiempo o las ganas de analizar balances financieros los fines de semana. Y Graham lo sabe. Por eso el texto divide a los inversores inteligentes en 2 únicas tipologías legítimas. La primera es el inversor defensivo. Que sería la mayoría de la gente, supongo. Sí, su objetivo principal es proteger su capital y liberarse de la carga psicológica de tomar decisiones continuamente. Busca poner su cartera en piloto automático, por así decirlo, y adopta la actitud de ni lo sé ni me importa ante las noticias macroeconómicas o las predicciones de los gurús de la tela.
Ese inversor lo que busca es dormir tranquilo. Pero a nivel práctico, ¿qué compra exactamente? Se centra exclusivamente en empresas grandes que sean líderes en su sector y con una salud financiera muy conservadora. De hecho, Graham da reglas bastante concretas. Por ejemplo, Por ejemplo, exige que el activo circulante de la empresa sea al menos el doble que su pasivo circulante. espera. Vamos a traducir esto para que nos entendamos todos. ¿Qué significa eso en el mundo real? Básicamente significa liquidez bruta. A ver, el pasivo circulante son las facturas y deudas que la empresa tiene que pagar a corto plazo. El mes que viene, el año que viene. Vale, lo que debes. Exacto. Y el activo circulante es el dinero en la caja y lo que puede convertir en efectivo rápidamente. Entonces, Graham exige que tengas el doble de dinero en la mano del que debes a corto plazo. Ah, claro. Si viene una pandemia, una guerra o una crisis de suministros, esa empresa tiene un colchón gigante. No va a quebrar. El inversor defensivo compra esa tranquilidad. ¿Entendido? ¿Y qué pasa con la segunda tipología? El que sí quiere arremangarse y meterse en los balances. Ese es el inversor emprendedor o dinámico. Este tipo de inversor está dispuesto a dedicar mucho tiempo y esfuerzo para obtener rendimientos por encima de la media. Pero supongo que no intentando adivinar el futuro, ¿no? No, cuidado. Ser dinámico no significa intentar adivinar hacia dónde irá el mercado. Eso sería especular. Significa rebuscar en la basura del señor mercado para encontrar valores que han sido injustamente castigados. O sea, buscar las gangas que los demás ignoran. Eso es. Por ejemplo, buscan empresas que coticen por debajo de su valor contable. Otra pausa técnica aquí. ¿Qué es exactamente el valor contable? Para quien nos escucha y se pierde con la jerga. Vamos a usar un ejemplo. Imaginemos una fábrica de zapatos antigua. Si esa empresa tuviera un año desastroso, cerrara sus puertas mañana, vendiera el edificio, subastara las máquinas de coser, liquidara todo el cuero sobrante y pagara hasta el último céntimo de sus deudas, el dinero en efectivo que quedaría sobre la mesa, limpio, es su valor contable o de liquidación. Vale, clarísimo. Pues el inversor emprendedor busca empresas que en bolsa se estén vendiendo por un precio inferior a ese valor de liquidación. ¿Estás comprando literalmente billetes de €1 a 80 céntimos? O sea, negocio redondo. Exacto. Graham también estudió las llamadas situaciones especiales, como fusiones corporativas o reestructuraciones. Ahí demostró que un análisis matemático frío daba ganancias del 20% anual en 4 de cada 5 operaciones históricamente. Madre mía, eso es una barbaridad. Y aquí es donde llegamos, creo yo, al meollo de todo el asunto. Porque para que cualquiera de estos inversores, ya sea el que duerme tranquilo o el que analiza balances, evite caer en la trampa de la especulación destructiva, necesita un ancla. Un salvavidas. Eso es. La fuente revela que todo el libro, toda la filosofía de Graham, orbita alrededor de 3 simples palabras. 3 palabras que son el antídoto absoluto contra el riesgo. El margen de seguridad. Ese es el concepto supremo de la obra. El margen de seguridad es la garantía de no pagar jamás un precio excesivo por una acción, por muy maravillosa o revolucionaria que parezca la empresa. Claro, porque el precio que pagas hoy determina tu rentabilidad futura. Si compras la mejor empresa del mundo pero a un precio infladísimo, has hecho una mala inversión. Sin duda. Y fíjate que las fuentes usan una analogía con un casino para ilustrar la matemática de este margen que es buenísima. A ver, cuéntamela. Ilustra muy bien qué significa tener el viento a favor de manera estructural. Imaginemos la ruleta tradicional de un casino, que tiene 37 casillas contando el 0. Vale. Si tú apuestas €1 a un solo número y aciertas, el casino te paga 35 euros. Las matemáticas te dicen que tienes 37 a 1 en contra. O sea, tienes un margen de seguridad negativo. Exacto. Si juegas el tiempo suficiente, la casa te va a desplumar inevitablemente. Es especulación pura y dura. El sistema está diseñado para destruirte a la larga. Eso es. Pero ahora imaginemos que las reglas cambian por un error absurdo del casino. Imaginemos que el casino te ofrece pagar 39 euros si aciertas el número. Ojo. De repente, la realidad matemática se invierte por completo. En este escenario hipotético, podrías poner €1 en todas y cada una de las 37 casillas de la ruleta. Te gastarías 37 euros por tirada. Pero pase lo que pase, caiga donde caiga la bola, Sí, el casino te pagaría 39. exacto. Ganarías 2 euros limpios en cada giro, garantizado. Eso es un verdadero margen de seguridad. No se basa en tu optimismo, ni en tu intuición, ni en tu suerte.
Se basa en una diferencia matemática innegable a tu favor. Ya, la analogía es perfecta. Pero claro, en la bolsa de verdad no hay ruletas trucadas. Ese margen de seguridad tienes que encontrarlo en el mundo real. No puedes basarlo en yo intuyo que la inteligencia artificial va a cambiar el mundo y por eso compro esta empresa a cualquier precio. Para nada. Tienes que demostrarlo con cifras frías. Tienes que mirar si la empresa tiene un historial ininterrumpido de beneficios reales durante 10 años, si sus dividendos son consistentes, si tiene esos activos físicos que la respaldan. Vamos, que si los números no te dan ese colchón, no hay red de seguridad. Así de simple. Y aquí me surge una duda enorme dándole una vuelta a todo esto. Si las reglas matemáticas son tan claras y además llevan escritas 70 años, ¿por qué los gestores de fondos profesionales de Wall Street, esos que manejan miles de millones y salen en las portadas, fracasan tantas y tantas veces en superar al mercado? Es que las fuentes son devastadoras con la industria profesional. Zweig y Graham detallan los pesadísimos hándicaps que arrastran los fondos de inversión. A ver, ilumíname. Para empezar, las altísimas comisiones de gestión que cobran a los clientes. Eso va erosionando la rentabilidad año tras año como una termita. Claro, un 1 o un 2% cada año, al final es una fortuna. Exacto. Pero lo más grave no es eso, es la presión institucional. Un gestor profesional tiene verdadero pánico a equivocarse solo. ¿Cómo solo? A ver, si la bolsa se hunde y él pierde dinero haciendo exactamente lo mismo que todos los demás gestores, conserva su empleo. Es un mal año para todos y ya está. Pero si toma una posición independiente, yendo a contracorriente de todos, y se equivoca a corto plazo, es despedido fulminantemente. O sea que el propio sistema les obliga a comportarse como un rebaño asustado. Totalmente. Y luego está el tema de las calificaciones de los fondos. Esto es tela. Ah, sí. Los inversores miran las famosas estrellas de Morningstar como si fueran, vamos, la Biblia. Un fondo con 5 estrellas es supuestamente una garantía de éxito absoluto. Pues las fuentes nos advierten muy seriamente que eso es un espejismo peligrosísimo. Pensemos fríamente por qué un fondo consigue 5 estrellas en primer lugar. En un mercado lleno de miles de fondos haciendo exactamente lo mismo, el gestor necesita destacar como sea. Lógico. Y para obtener la máxima calificación este año, tiene que asumir riesgos desproporcionados o concentrar su cartera excesivamente en, no sé, la tecnología o el sector que esté de moda ese mes. Si suena la flauta y acierta, su rentabilidad se dispara. Le dan las 5 estrellas y atrae millones de euros en nuevas comisiones de clientes que están fascinados. Pero claro, ha asumido un riesgo altísimo e invisible para llegar ahí. Exacto. Y matemáticamente, ese nivel de exposición al riesgo es insostenible en el tiempo. Al año siguiente o al otro, cuando la moda cambia o el mercado rota hacia otro lado, ese fondo de 5 estrellas se desploma estrepitosamente. ¿Es la ley de la regresión a la media? No. Eso es. Comprar un fondo de 5 estrellas de manera ciega es, a menudo, comprar el éxito del pasado pagando con creces los riesgos del futuro. Es una trampa. Fíjate que todo esto nos deja un mensaje tremendamente empoderador para cualquiera de nosotros. Resulta que la gigantesca ventaja del inversor individual frente a los grandes tiburones de Wall Street es el tiempo y la falta de presión. Ni más ni menos. El inversor particular tiene el lujo inmenso de la paciencia. Nadie nos obliga a publicar resultados cada trimestre ni a justificar nuestras decisiones ante un comité de sabios. Nos podemos sentar tranquilamente a esperar a que el precio de una buena empresa ofrezca ese margen de seguridad real del que hablábamos. Así es. O bueno, si simplemente queremos proteger nuestro poder adquisitivo de la inflación sin sufrir los vaivenes de la bolsa, las fuentes nos sugieren herramientas muy aburridas, pero súper efectivas, como los bonos del tesoro protegidos contra la inflación, los famosos TIPS en Estados Unidos. El verdadero poder reside en mantener los costes al mínimo y no hacer nada el 99% del tiempo. Es que esa es la mayor paradoja de las finanzas. Casi siempre la inacción es la decisión más rentable, la libertad de esperar sin hacer nada a que el señor mercado te ofrezca un precio absurdo. Es el activo más valioso que posee cualquier inversor individual. Llegamos así al final de este viaje a través de los cimientos de la inversión. Y si tuviéramos que despilar lo que estas fuentes nos han dejado hoy, diríamos que convertirse en un inversor inteligente es, en el fondo, una prueba de madurez psicológica, no un examen de matemáticas. Totalmente de acuerdo. Exige respetar esa frontera innegociable. La inversión protege el capital mediante análisis fríos y exige un rendimiento razonable.
Y la especulación, por el contrario, es la pura adrenalina de apostar a la fluctuación de los precios. El éxito financiero a largo plazo significa anular tu propio ego, exigir siempre un margen de seguridad demostrable y negarse en redundo a participar en las crisis de pánico o las burbujas de euforia de ese socio bipolar llamado señor mercado. Y fíjate, esto es crucial interiorizarlo hoy más que nunca. Graham nos advirtió de que toda la industria que rodea a los mercados, las agencias de bolsa, las plataformas de inversión, los medios financieros, tiene un modelo de negocio que se alimenta exclusivamente de nuestro movimiento. Claro, de que compremos y vendamos sin parar. Exacto. Ellos no ganan un duro si compramos una acción y la guardamos en un cajón 30 años. Prosperan fomentando la acción constante, la ansiedad, la especulación perpetua y el cobro de comisiones. Proteger una cartera de inversión hoy implica, por encima de todo, blindar nuestra propia salud mental frente a la maquinaria ensordecedora del ruido financiero. Y precisamente eso me lleva a una reflexión final que no he podido quitarme de la cabeza leyendo estos textos para preparar el programa de hoy. A ver, cuéntame. Si la base absoluta de la inversión inteligente, según Graham y Buffett, es, como hemos visto, la calma estoica, la paciencia a largo plazo y la separación emocional respecto al precio diario, ¿qué demonios nos está pasando ahora? Buena pregunta. O sea, llevamos en el bolsillo un smartphone con gráficos vibrando en tiempo real, notificaciones constantes que nos avisan de cada céntimo que sube o baja una acción, y foros de Internet bombardeando noticias cada segundo. Es una sobreestimulación brutal. Brutal. ¿Acaso esta tecnología no nos está condicionando biológicamente a través de picos constantes de dopamina para convertirnos en especuladores compulsivos? ¿No estaremos siendo estructuralmente y como sociedad mucho menos inteligentes que esos inversores de hace 70 años que solo podían comprobar el precio de sus acciones leyendo el periódico en papel tranquilamente la mañana del domingo? Es una pregunta para darle una buena vuelta, desde luego. Pues ahí queda eso para quien nos escucha. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta disección financiera y nos escuchamos en el próximo análisis a fondo.